pero destacando lo crucial respecto a Chile. En este resumen, esta última dimensión muy importante del estudio, que es la comparación latinoamericana, no la estamos incluyendo especialmente. Mirado desde nuestra sociedad y el análisis curricular y de factores contextuales decisivos sobre conocimiento y actitudes cívicas, cuatro grandes a destacar. Primero, la evidencia reunida apunta tanto a que efectivamente hay transmisión intergeneracional de la desigualdad política a través de lo que ocurre en la escuela, pero no solo en la escuela. Y al mismo tiempo, la evidencia apunta al poder de la escuela. La evidencia que mostramos sobre el clima escolar y su impacto tiene que ver directamente con esta constatación. Sí, hay reproducción intergeneracional de desigualdad política, sí, la escuela tiene un poder de interrumpir, de afectar tal transmisión. Dos, tenemos un hallazgo que consideramos importante y nuevo respecto a esta distinción entre lo civil y lo cívico y las competencias del caso fomentadas, inculcadas o no por la experiencia escolar. Encontramos que hay una diferenciación social de la disposición a participar en el ámbito cívico o civil. Como dije, es un dato nuevo que consideramos mayor y que tiene muchas implicancias curriculares y pedagógicas. Tercero, conocimiento cívico y clima escolar influyen en la expectativa de participación futura. Pero entre estos dos, el clima escolar aparece menos afectado por el origen sociocultural de los alumnos. Es en ese ámbito donde la escuela parece tener mayor poder, influencia. Déjeme hacer una conexión con la evidencia latinoamericana presentada por Martín respecto a este punto. Colombia tiene el currículum más radicalmente concentrado en competencias civiles de toda América Latina. Es como si la experiencia de este ámbito en la escuela tuviera solo que ver con los cercanos, con las relaciones cara a cara, con la adquisición de unas competencias para la convivencia y el procesamiento del conflicto en ese ámbito. Y muy poco o casi nada sobre relación con el sistema político. Los de Chile y México, en cambio, están, si uno comparar estas dos dimensiones, tienen las dos, pero están más cargados, más objetivos y más contenidos hacia el lado cívico, hacia el lado relación con institucionalidad política. Cerrado el paréntesis. Hay una relación entre origen sociocultural y estas dos expectativas de participación. Eso, si ustedes me dijeran, ¿cuál es la novedad principal que ustedes han encontrado hasta ahora? Es esto. Cuarto, el análisis curricular, por supuesto, junto con lo que pasa con conocimiento y actitudes medidos por estas pruebas, nos muestra que es vital considerar los vacíos que tienen los currículos y que este análisis comparado tanto en el tiempo, en el caso de Chile, como entre países, al comparar con Latinoamérica, muestran muy directamente. Y la última lámina de Martín tenía algo que apuntaba en esa dirección. El análisis comparado permite descubrir vacíos de experiencia formativa
que al parecer impactan sobre los patrones de respuesta en conocimiento y actitudes. Y por lo tanto son base de evidencia para educadores muy ayudadora para mejoramiento, ajuste de esas oportunidades de aprendizaje que el sistema escolar quiere ofrecer. Agradezco la invitación a participar en este seminario. Como dijo el presentador, yo vengo del mundo de la economía y vengo del mundo de las ciencias políticas, y de cierto mundo que no vengo es del mundo de la educación. A pesar de eso, voy a exponer brevemente sobre dos áreas de mi trabajo reciente, trabajo en el cual estoy efectivamente laburando, que guardan relación a los temas que se han debatido en este proyecto Fondesit. El primero es de índole política, el segundo es de índole metodológica. En términos políticos, me parece importante contextualizar la pregunta acerca de los efectos del currículum escolar sobre la participación política en Chile. Actualmente nuestro país exhibe una crisis institucional. Este diagnóstico ha ganado fuerza en el debate académico, desplazando la tesis de fines de los 90, según la cual estaríamos frente a un proceso normal de despolitización. El problema institucional se fundamenta en varios procesos que están ocurriendo de manera simultánea. Primero, los índices de legitimidad de la democracia chilena se han deteriorado sostenidamente durante una década y hoy, en esta materia, nuestro país clasifica como uno de los peores de Latinoamérica. La legitimidad, según Lipset, es la capacidad que tiene el sistema político de engendrar la creencia entre los ciudadanos que viven en la mejor posible de las instituciones. Y por lo tanto este deterioro guarda relación directa con la evaluación que nosotros mismos estamos haciendo de nuestra institucionalidad. En segundo lugar, se observa un doble proceso donde la participación institucional, electoral, en partidos políticos, sindical, ha disminuido sistemáticamente, mientras la participación no institucional, desde redes sociales a la protesta, ha venido en aumento. Lo notorio de estos dos movimientos es lo acentuado de ambos. Mientras que por una parte la participación electoral de los jóvenes en Chile es la más baja del mundo, por otro lado, el año 2011 nuestro país exhibió el nivel de protesta más alto dentro de las democracias desarrolladas. Estos son datos de la Fundación IDEA para participación y datos de conflicto de baja intensidad de Banks. Esta simultaneidad sugiere que no estamos simplemente frente a un proceso de despolitización o apatía política, sino más bien de que los ciudadanos están prefiriendo canalizar su participación por vías no institucionales. En tercer lugar, existe una crítica explícita a la institucionalidad, por una parte desde el movimiento social, que ha tildado el sistema de poco representativo y ha llamado a cambiar las reglas del juego, y por otra desde importantes sectores académicos, al punto que podemos afirmar que el problema constitucional aún persiste en Chile. Este contexto sugiere la necesidad de analizar críticamente nuestras instituciones. Este seminario contribuye justamente a esta tarea, al revisar el impacto de una importante institución, el currículum escolar, sobre la participación política en Chile. La verdad es que quiero agradecer la invitación a conversar sobre este tema, que para mí tiene una relevancia muy significativa y lamentablemente no hemos logrado situarlo en la agenda pública, ¿ya? Y aquí yo me paro desde la vereda de que desde la academia es necesario hacer incidencia, y a mí me parece que este es un tema prioritario en vista de que tenemos un sistema político que a mi juicio está en crisis. La semana pasada estuve en un foro y me decían, pero a ver, ¿de qué crisis estás hablando? Nosotros no tenemos una crisis de representación, ni de gobernabilidad, ni de participación. Bueno, yo sí creo que tenemos crisis de
participación y de representación. A lo mejor no de gobernabilidad en el sentido estricto de que no se contemplen las instituciones o que la gente no siga las instituciones. Efectivamente, la gente sí sigue las instituciones, aquí se mantienen las normas, pero no hay una legitimidad de esas instituciones y por lo tanto creo que estamos en un punto en que tenemos un problema en el sistema político y que es necesario abordar. Y en ese abordaje es necesario que muchos actores de distintas partes estemos en esta tarea y me parece que desde el mundo de la academia, sobre todo con este tipo de estudios empíricos, se abre la puerta para presionar y abrir ese necesario conducto de cambiar ciertas cosas. Entonces, realmente les agradezco, he aprendido un montón de la exposición de la mañana temprano y también de la exposición de Alejandro. Y la verdad es que dan ganas como de exprimir los resultados y saberlos ya, porque tiene tanta riqueza y tanto lo que se han metido ustedes que dan como ganas de saberlo todo y como de preguntar más. Ahora, quiero agradecer también por estar acá y me siento como un poco representante de las mujeres. Y aquí yo hago la primera solicitud al estudio que están realizando. La verdad es que en el mes que están organizando este seminario yo solamente me mantuve contacto con Macarena, sin embargo Macarena me la dejaron abajo de la mesa y yo soy aquí la única mujer que está hablando. Entonces me parece también interesante que en el estudio que están haciendo puedan ver cómo repercute la variable de género, tanto en el contenido como en los resultados desagregados, para ver si a lo mejor ahí también tenemos una respuesta a la baja representación que tenemos las mujeres, no solamente en esta mesa, sino que también en el sistema político chileno. Así que esa va a ser mi primera acotación con respecto al estudio. Y otra acotación que quería hacer con respecto al estudio que me quedó como dando vuelta, el resultado, que lo voy a plantear primero antes de meterme en los otros puntos, tiene que ver con aquello que ustedes decían, que la dimensión civil no tenía tanta influencia en la futura, en el tema socioeconómico con respecto a la futura participación en la dimensión civil. ¿Sí? ¿Entendí bien? Y la verdad es que ahí me suena como raro porque en el año 2002, ya hace 10 años, es cierto, a través de Flaxo, en un consorcio con CERC y Mori, hicimos un estudio sobre participación donde se veía, se podría decir, estas dos dimensiones que ustedes ven, la dimensión civil y la dimensión cívica. No en el sentido como de proyección a futuro, que en el fondo es lo que mide hoy día la encuesta, porque le pregunta a los jóvenes de octavo si se proyectan participando a nivel civil, sino que la encuesta lo que medía era cómo participan actualmente. Y nosotros partimos del estudio, o por lo menos yo partí del estudio pensando que efectivamente en los sectores populares, en los sectores socioeconómicos más bajos, existía una mayor participación civil por todo el tema de desarrollo comunitario, ahí como mi legado del trabajo social y todo eso como que se me hacía presente. Pero cuando nosotros analizamos los datos nos dimos cuenta de que no. O sea, la participación civil también era más elevada en los sectores socioeconómicos altos. Lo que pasa es que a lo mejor tenemos el prejuicio de qué es lo que consideramos como participar en la comunidad. Y efectivamente, donde se participaba eran los centros de padres, en los grupos comunitarios, en las comunidades de iglesia, en el tema de los Boy Scouts. Eran otra instancia de participación comunitaria que no era la junta de vecinos, ni el centro de madres, ni el club deportivo, ni las ollas comunes, ni el centro juvenil, ni aquello que nosotros pensamos que está más presente en los sectores populares que en los sectores socioeconómicos altos, pero sin embargo cuando uno hacía el análisis de efectivamente donde la gente participaba comunitariamente, eran los sectores socioeconómicos altos donde también participaban más, o sea, no solamente votaban más, tenían más idea de lo que pasaba en política, discutían más de política, veían más noticias, sino que también participaban más y tenían mayor capital social comunitario. Entonces ahí a lo mejor fijarse un poco cómo está hecha la pregunta y cómo se puede hacer el análisis para no caer en un sesgo. Eso como lo que me quedó dando vuelta de la exposición de la mañana. Ahora, pensando en el tema y por qué me parece clave, no sé, todos sabemos de que Chile vivió el retorno al régimen democrático
y que hace más de 23 años, y este cambio de régimen fue bastante procedimental. Y la democracia que nosotros vivimos es un régimen político que implica no solo una forma de gobierno y una estructura económica, sino que también valores, actitudes y conductas democráticas. Y el fundamento de la democracia es el reconocimiento de la dignidad de la persona humana. Entonces aquí yo les quiero señalar frente a esa disyuntiva de que si el sistema político está en crisis o no está en crisis, desde un punto de vista cualitativo, cuando yo hago clase y mis estudiantes, que no les gusta que les llamen alumnos, sino que piden que les llamen estudiantes, pasamos el tema de la democracia. Cuando yo les paso estos contenidos me dicen, suena bonito, pero eso no pasa en Chile, pues, profe. Entonces ahí es donde yo, en términos cualitativos, me doy cuenta que efectivamente tenemos un problema en el sistema político. Porque ellos no me creen cuando yo les digo que la democracia es la forma de organización social y política que mejor garantiza el respeto, el ejercicio y la promoción de los derechos humanos. Aunque sin duda la democracia es perfectible. Ahí, como digo, estamos avanzando en democracia. O sea. Y desde el punto de vista político, la democracia es una forma de gobierno en que la propia sociedad orienta y dirige el poder del Estado. Y ahí está la frase de Lincoln, que la definió como el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. El gobierno democrático parte del supuesto de que todos los miembros de la nación están llamados a intervenir en su dirección y da la posibilidad de participar en el destino de la sociedad para el interés común general. Entonces me dicen, pero nosotros no podemos participar igual que todo el mundo. Los regímenes democráticos se sustentan en dos principios esenciales: el respeto, promoción y garantía de los derechos humanos, donde el Estado está obligado al respeto de los derechos de las personas, a promoverlos, garantizarlos a través de normas jurídicas y mecanismos eficaces ante un poder judicial independiente. Los ciudadanos tienen por su parte la responsabilidad de valorar, respetar y promover los derechos de sus semejantes en el medio social que se desarrollan. Y el segundo gran principio es el de la autodeterminación del pueblo, o la soberanía popular, que constituye el reconocimiento efectivo de que el pueblo, es decir, todos nosotros, ciudadanos electores, a través del sufragio universal, tenemos la capacidad y el poder de elegir el tipo de gobierno que estimemos conveniente, con total independencia y libertad. El pueblo es la fuente donde nace y se origina el poder del Estado. Quien lo delega en las autoridades o gobierno. Ninguna persona o grupo tiene el derecho de imponer, sin el consentimiento del pueblo, una determinada forma de organización política. Entonces ahí me dicen, pero no todos tenemos la misma posibilidad de ser elegidos. Podemos elegir, pero no tenemos la misma posibilidad de que nosotros seamos elegidos, como usted dice que es un régimen democrático. Y entonces es ahí donde yo siento que efectivamente tenemos una crisis, porque nuestros jóvenes, nuestros ciudadanos, no creen que este sistema efectivamente genere condiciones de igualdad y de dignidad para todos. Ahora, para ser viable el desarrollo de un régimen democrático y de un proceso de democratización, es decir, darle más vigor, darle más cuerpo a esta democracia procedimental, es fundamental contar con una ciudadanía. Y ahí yo creo que en el tema de cómo constituir ciudadanía, el tema de la educación cívica o del estudio de lo que ustedes están mostrando es esencial, porque la ciudadanía es un concepto construido en la ciudad, históricamente, y el ciudadano era antes que nada el habitante de derecho de la ciudad. Y la ciudadanía hoy día supera a todos los habitantes de las ciudades y en términos amplios se la concibe como el poder de influir y decidir sobre distintos aspectos de interés público que las personas tienen frente al Estado en su calidad de miembros de una comunidad nacional. La ciudadanía, cuyo derecho básico se expresa en el derecho a tener derechos y por lo tanto implica una lucha que es conflictiva, pero una lucha que va ampliando estos derechos sociales y por lo tanto va involucrando una participación activa de las personas. Es entonces más que un estatuto de derechos y responsabilidades fijo, un conjunto de prácticas de participación civil, social y política en que diversos sujetos políticos instalan sus preocupaciones en la agenda pública. Y diversos autores distinguen entre una ciudadanía pasiva, que es aquella ciudadanía formal, consagrada legalmente, que supone sujetos de derechos protegidos por el Estado, y que en el fondo es la que va a votar cada 4 años, y una ciudadanía activa,
que requiere la existencia de sujetos políticos capaces de hacer exigibles sus derechos y de realizar prácticas autónomas, deliberativas y participativas. Hoy día no vemos que hay una solicitud por microparticipación. Hoy día los ciudadanos quieren participar con respecto a temas significativos, a temas sobre la estructura de sociedad que nos estamos dando. Y al Estado le corresponde la noción de rendir cuentas y a la sociedad civil la responsabilidad de ejercer un control ciudadano y desarrollar una ciudadanía activa. Ello significa que el Estado tiene una responsabilidad ante la ciudadanía y esta a su vez tiene una tarea de exigir en conciencia el derecho a tener derecho y el cumplimiento de los compromisos sociales de los gobiernos en las materias correspondientes. Por lo tanto, la ciudadanía tiene relación con el fortalecimiento de las capacidades ciudadanas para actuar en el debate, en la gestión y en la fiscalización de la acción pública, con autonomía y con poder. Con la recuperación de la democracia durante la década de los 90, se estableció la plena imposición de instituciones republicanas con sistema de garantías que las caracterizan y afortunadamente fueron siendo erradicadas en forma bastante paulatina o formas represivas o autoritarias que habían caracterizado el periodo anterior. No obstante, pronto se vio que ello no era suficiente, aunque necesario, para un pleno involucramiento del conjunto de la ciudadanía en las principales decisiones políticas. Y ahí tenemos el tema de la abstención electoral, la apatía, la indiferencia por los asuntos públicos, que pusieron de manifiesto que el importante paso dado por el regreso a la democracia y los derechos humanos no modificaban automáticamente esas actitudes. Y ahí yo me quedo con una cita de Tony Judt en su texto Algo va mal, que él señala que esto se produce por la distancia entre la naturaleza intrínsecamente ética de la toma de decisiones públicas y el carácter utilitario del debate político contemporáneo, lo que implica la falta de confianza en los políticos y en la política. Él sitúa como un problema ético lo que va generando esta desconfianza, esta desafección. Pero es difícil avanzar en ciudadanía y participación ciudadana cuando tenemos una cultura hegemónica, hoy expresada esencialmente a través del conjunto de dispositivos mediáticos que alienta y consolida determinados valores que no son los que yo les conté acerca de cómo funcionaba la democracia. Hoy día tenemos una cultura hegemónica basada en el aislamiento individual, en el consumo incontenible, en la competencia, elevando a categoría absoluta la realidad del mercado como la medida de todo lo humano. Entonces, ¿qué hacer con estos principios democráticos, con una cultura hegemónica que va en contraposición con esa forma de construir una democracia? Y para un efectivo fortalecimiento democrático necesitamos que el conjunto de la sociedad sea consciente de sus derechos y responsabilidades, sujetos capaces de cuidar de sí mismos y de cuidar de la sociedad, sujetos capaces de participar con conocimiento de causa y responsabilidad, capaces de organizarse, de definir sus intereses y expresarlo, en fin, sujetos capaces de ejercer ciudadanía. Y aquí estamos hablando de algo más que solo ir a votar por un representante, que es lo que ustedes sitúan como la dimensión más cívica, sino que también todo aquello que tiene que ver con esta dimensión civil que genera competencia y actitudes proclives a la democracia. Y es inconcebible que se haya extendido el derecho a sufragio a través de la inscripción automática. Esta es una opinión súper personal que yo creo que es necesario ponerlo en la mesa, y que se haya votado en contra de las clases de educación cívica. No puedo entender por qué alguien o por qué algún parlamentario, porque ellos fueron los que votaron, puede estar en contra de las clases de educación cívica. Si bien en el estudio se analiza el cambio de los contenidos del currículum autoritario de los años 80, donde se privilegiaba la identidad nacional, las instituciones, entre otros, con ese currículum estudié yo, soy producto de ese currículum y además producto del terror de haber vivido 17 años de dictadura desde que nací hasta los 17 años, ese cambio a los contenidos del currículum democrático, donde se enfatizarían los valores cívicos, la participación ciudadana y los derechos humanos, que es con el que aprenden o con los que aprendieron los estudiantes a los cuales yo le hago clase. Y la verdad es que frente a ese currículum, cuando estamos en clase, yo no veo que ellos efectivamente hayan
adquirido conocimientos con respecto al funcionamiento del sistema político, aunque quizás los frutos de ese currículum es lo que hoy día estamos viendo en una expresión que se da en la calle exigiendo una mayor participación en la toma de decisiones con respecto a asuntos más trascendentes que la micropolítica, como señalaba Alejandro. No lo sé, pero en términos de conocimiento no se observa haberlo adquirido. Ahora, yo creo que ahí también hay un aspecto fundamental, que es que estos contenidos pasaron de ser parte de un ramo, que uno tenía un ramo y sabía que eso se pasaba ahí, a ser parte de unos contenidos transversales, que nadie sabe muy bien si se pasan, si se aprenden, si se evalúan o no se evalúan. Y yo creo que ahí también hay algo que sería interesante de introducir en el estudio, que tiene que ver con el cómo se enseña y cómo se evalúa que se enseñó o no se enseñó este currículum con contenidos transversales. Y justamente hoy que estamos en democracia, con una cultura hegemónica que enfatiza la competencia y el individualismo, es imprescindible contar con un curso de educación cívica, aunque a mi juicio hay que ir más allá y educación cívica obviamente se queda chico, sino que tiene que ver con un currículum para la educación, para la democracia. Que hoy día que tenemos un kinder obligatorio que señaló el presidente de la República en el discurso del 21 de mayo, sea desde kinder hasta cuarto medio y con una asignatura que considere la educación para la democracia, que tenga enseñanza en conocimiento, en contenido y que también tenga que ver con la práctica, el aprendizaje, las actitudes y el formar parte de una comunidad. Una asignatura que permita avanzar en ciudadanía, en sujetos conscientes de sus derechos y de sus responsabilidades sociales, y no solo para igualar los niveles de participación política en nuestra democracia, como lo muestran los resultados del estudio, que son completamente desiguales socioeconómicamente hablando, donde los ciudadanos con más conocimiento cívico participan más, sino para fortalecer y dotar de mayor consistencia, más carne, más cuerpo, a una democracia que no parece tan sólida y que a veces parece sufrir de anorexia y bulimia, donde los ciudadanos no solo voten, sino que asuman una ciudadanía activa. Y los contenidos deberían ir desde las institucionales hasta los valóricos, con un rol preponderante en derechos humanos, convivencia escolar para bajar los niveles de bullying en los establecimientos educacionales. El maltrato escolar es un tema complejo y debe abordarse desde la diversidad de variables que influyen en él, y no solamente desde una mirada punitiva o economicista en las sanciones, como fue la última reforma que dio el ministro Lavín cuando estaba en ese puesto. Y también abordar el tema de la discriminación, los derechos ciudadanos, la afectividad, la desigualdad de género. La sociedad no puede dejar de tener un espacio desde la educación formal donde se enseñe qué es vivir en comunidad, porque es necesaria la democracia y lo que ello debe significar para cada uno de nosotros. Cómo debemos convivir cuando lo hacemos en comunidad y cuáles son los derechos humanos que debemos respetar, promover y garantizar a todos los seres humanos. Muchas gracias y esa es como la solicitud de avanzar en incidencia y poner este tema. Estamos en un año electoral. Los años electorales son cuando se abren las agendas. Me parece que si hablamos de mejorar nuestra democracia, de hacer un cambio a la Constitución, de mejorar nuestras instituciones, de mejorar nuestro sistema político, el tema de la educación para la democracia no puede estar ausente, y la verdad que el aporte que ustedes pueden hacer de la academia me parece realmente esencial. Gracias. Permítanme, comenzar esta exposición con la conclusión que, en mi opinión, debiera ser alcanzada si uno se atiene a los resultados, por ahora es cierto, preliminares de esta investigación. A mí me parece que los resultados que se expusieron denantes, la baja participación y la poca incidencia que la escuela pareciera tener a la hora de incrementarla, obligan a preguntarse si acaso no hemos puesto demasiada confianza en la escuela como un remedio para los problemas de igualdad y de participación que nos aquejan. Para alcanzar esa conclusión, sin embargo, y fundarla relativamente, debo comenzar con una brevísima digresión. Los sistemas escolares de masas, como todos sabemos, nacieron atados a dos ideales normativos de la máxima importancia. Uno de ellos fue el ideal meritocrático,
el otro fue el ideal de la ciudadanía. Conforme al primero, se abrigó siempre la esperanza que la escuela pudiera borrar las trazas de la cuna, independizar a los niños de las condiciones en que habían llegado a este mundo y distribuir las oportunidades en base al esfuerzo que cada uno era capaz de hacer. La escuela fue entonces vista como el punto de partida común capaz de corregir las desigualdades de la herencia. Conforme al segundo de esos ideales, se vio esta vez a la escuela como una primera experiencia ciudadana, como una institución que anticipaba en la experiencia de los niños y de los jóvenes la vida plural y diversa de la ciudad. Ir a la escuela, separarse de la incondicionalidad del hogar, se pensó, permitiría que los niños y los jóvenes adquirieran las virtudes y los valores que eran necesarios para la vida ciudadana, para la vida democrática. De esta manera, la modernidad vio en la escuela la institución que podía hacer más vigorosos y más reales los dos ideales que, como digo, la legitimaban: la igualdad en base al mérito y la vida democrática. Hay razones, sin embargo, que habría que preguntarse ahora, a la altura de lo que sabemos, para seguir confiando con la misma fuerza en que la escuela podrá fortalecer esos ideales, o más bien lo que sabemos nos obliga a relativizar esa creencia a la sombra de la cual surgieron los sistemas escolares de masa en Occidente. La literatura pareció mostrar, cuando ella avanzó durante el siglo XX, como ustedes saben, los sistemas escolares de masas tienen pocos años, si uno los mira en el continuo de la historia cultural de Occidente. Nacen con Federico de Prusia a fines del XVIII recién. Bueno, digo, cuando uno revisa la literatura y constata los avances que ella ha podido alcanzar durante el siglo XX, puede verificar, me parece a mí, que los ideales, tanto de igualdad meritocrática como de fortalecimiento de la vida democrática, que legitimaban a la escuela, parecen estar más lejos de lo que parecían. Ese fue el caso, desde luego, de los vínculos entre la escuela y el ideal meritocrático, es decir, el caso de la creencia que la escuela podría borrar las trazas de la cuna. La literatura sociológica, autores como Bourdieu en Francia, Coleman en los Estados Unidos, Bernstein en Inglaterra, sugirió que la mayor parte de las veces la escuela reproducía el origen social en vez de corregirlo. Estos autores arguyen que la escuela no logra apagar la influencia que tienen los factores involuntarios, como la herencia, en lo que pudiéramos llamar la distribución del conocimiento. En efecto, esa literatura muestra que uno de los factores que incide más de cerca en el aprendizaje de los niños y de los jóvenes en el rendimiento escolar, hasta explicar nada menos que casi el 60%, es el capital cultural, social y económico de la familia, es decir, el capital heredado más que el esfuerzo personal. En los países de la OECD, según se insiste en los informes de esa institución desde el año 2004, el 53% de la variación del rendimiento entre los centros de enseñanza es atribuible al rendimiento, al entorno socioeconómico, el 2% a las prácticas escolares y el 15% a la influencia combinada, dicen esos informes, del entorno socioeconómico y las políticas educativas. En suma, por decirlo así, el sistema escolar produce lo que se conoce como el efecto Mateo. Al que más tiene, más se le dará, y al que menos tiene, se le quitará para dárselo al que más tiene, según se lee en Mateo capítulo 25, versículo 29. ¿Qué ha ocurrido, en tanto, cabría preguntarse ahora, con el otro ideal que, según delante revisábamos, legitima la escuela? Es decir, ¿qué ocurre con aquel ideal conforme al cual la escuela es el lugar donde se aprenden las virtudes y las destrezas que son imprescindibles para la democracia? A esa pregunta, como sabemos, se refiere la investigación cuyos primeros resultados nos han sido expuestos hace unos minutos. Para responder adecuadamente a esa pregunta, se requiere, sin embargo, otro brevísimo rodeo conceptual. La ciudadanía, en las condiciones modernas, posee una doble dimensión.
Por una parte, alude, es verdad, a la titularidad de ciertos derechos, en especial de los que habilitan para la participación política. Pero por otra parte, la ciudadanía alude también a la membresía, es decir, a la pertenencia, que las personas reconocen en tanto miembros de una misma comunidad política. Ambas dimensiones de la ciudadanía requieren conocimientos, destrezas y virtudes distintas. La ciudadanía como título para la participación política, por ejemplo, requiere virtudes como la tolerancia, la disposición al diálogo y una cierta capacidad reflexiva. Por su parte, la ciudadanía como membresía, es decir, como pertenencia a una cierta comunidad política, requiere algo radicalmente distinto a todo lo anterior. A saber, necesita un puñado de creencias simbólicas e irreflexivas que doten a las personas de la convicción que pertenecen a una misma comunidad de origen. Es en razón de esto último que, como ha sido subrayado permanentemente en la literatura, no es muy distinto el etnos de las sociedades tradicionales al demos que es propio de las sociedades modernas, puesto que ambos reposan sobre creencias irreflexivas. Todas las sociedades, sobre todo las que experimentan como la nuestra procesos de individuación y de diversidad crecientes, requieren una condición común que aliente el sentido de pertenencia y funde las lealtades recíprocas que son propias de la vida en sociedad. Ahora bien, lo que enseña este rodeo conceptual que acabo de hacer es que a la hora de relacionar la experiencia escolar con la ciudadanía es imprescindible, me parece a mí, no olvidar esta distinción. Una cosa es el papel de la escuela frente a la ciudadanía concebida como titularidad para participar en la formación de la voluntad colectiva, y otra cosa distinta, creo yo, es la ciudadanía concebida como membresía, es decir, como pertenencia a una comunidad política. Como es evidente, el sistema escolar puede ser muy eficiente para ayudar a fortalecer o hacer más vigorosa una de esas dimensiones, pero no necesariamente las dos de manera simultánea. Me parece, además, permítanme deslizar de paso esta crítica antes de seguir con el análisis, que la investigación que estamos comentando omite esta importante distinción e incurre en el error, me parece a mí a veces, de comparar cosas inconmensurables entre sí. Por ejemplo, cuando compara el diseño curricular de la democracia en frente del autoritarismo, olvida que el autoritarismo en realidad, por razones ideológicas, enfatizó una dimensión de la vida cívica, la membresía, en tanto que el currículum posterior de la democracia procuró enfatizar otra dimensión de la democracia, la de la participación. Pero volvamos ahora al asunto que veníamos examinando. Una vez que establecemos que la ciudadanía tiene esas dos dimensiones, lo que cabría preguntarse es cuál es el desempeño de la escuela en cada una de esas dimensiones. Me parece a mí que la escuela ha sido más exitosa en la segunda de esas dimensiones que en la primera. La literatura subraya de manera casi unánime el papel que los sistemas escolares de masas han cumplido a la hora de elaborar lo que pudiéramos llamar el cemento de la sociedad, para usar aquí una expresión que le gusta a Hume. Y así, por ejemplo, no cabe ninguna duda que la escuela cumplió un importantísimo papel en el desarrollo de la nación moderna, como lo muestran las experiencias, por ejemplo, de los Estados Unidos, de Europa continental, o los casos de estados exitosos en América Latina. El éxito que tradicionalmente tuvo el sistema escolar en esta materia, en lo que atinge al desarrollo de esa dimensión de la ciudadanía que yo llamaba membresía, está hoy, sin embargo, y yo querría llamar la atención acerca de esto, en crisis, como consecuencia de la modernización que el país ha experimentado en las 3 últimas décadas. Uno de los problemas que, en mi opinión, es posible observar cuando se analiza la relación entre el sistema escolar y esta dimensión de la ciudadanía como membresía, especialmente cuando se compara la actual experiencia escolar con la experiencia escolar del 19 o de la primera parte del 20, es que el relato que habitualmente transmite la escuela, lo que Durkheim llamaba la conciencia moral, está hoy día en crisis, puesto que no es capaz de recoger las transformaciones que el país ha experimentado. El resultado de todo esto es que la relación entre esta dimensión de la ciudadanía como membresía y la escuela se ha debilitado en Chile. La evidencia indica que los chilenos han experimentado un profundo cambio en sus condiciones materiales de existencia, a las que han seguido en las últimas 3 décadas transformaciones culturales de relevancia.
Las nuevas generaciones de chilenos viven hoy día un profundo proceso de individuación, me parece a mí, de expansión del consumo y de deterioro de esos grupos de referencia y de todas las formaciones culturales como el barrio, la familia extendida, el imaginario de la nación, que permitían tradicionalmente establecer lealtades recíprocas. El respaldo del grupo, por ejemplo, un mercado interno protegido, la centralidad del Estado, una educación ilustrada pero excluyente y una democracia sustancial, pero la mayor parte de las veces elitista, es decir, los rasgos del desarrollo chileno del siglo XX, está siendo hoy día sustituidos por una privatización del riesgo, una internacionalización creciente que aligera, creo yo, todas las certezas, una ampliación del sistema educacional a grupos con códigos y capitales culturales muy disímiles y una democracia expansiva cuyos líderes son hoy día más fieles a la cultura de masas. Todos estos son fenómenos nuevos, me parece a mí, en la sociabilidad chilena, que no logran ser recogidos hoy por los relatos disponibles en la esfera de la cultura. Y en consecuencia la escuela se muestra débil a la hora de fortalecer esa dimensión de la ciudadanía que tiene que ver, como dije delante, con constituir el demos. Pero si la escuela fue históricamente exitosa en esa dimensión, y en esto sí la historia de la educación está generalmente de acuerdo, aunque como acabo de decir, hoy día como consecuencia del proceso modernizador, esa dimensión sufre altibajos. ¿Qué ha pasado? Cabría preguntarse ahora, con la primera de esas dimensiones, es decir, con la dimensión que atinge a las virtudes que son requeridas por la ciudadanía como participación, que es la dimensión que enfatiza, me parece a mí, la investigación que ahora estamos comentando. Los resultados que acabamos de conocer parecen mostrar que las esperanzas que la modernidad puso en la escuela a la hora de promover las virtudes que son propias de la ciudadanía estaban hasta cierto punto infundadas, o al menos eran evidentemente excesivas. En efecto, si nos atenemos a los resultados, en cualquier caso es cierto preliminares de esta investigación, advertiremos que el vínculo entre la participación formal o cívica en sentido estricto, por una parte, y la escuela, por otra parte, es más bien débil, y que tal cual ocurría a la hora de la desigualdad económica, la escuela parece simplemente reproducir a este respecto la herencia o la pertenencia familiar en vez de corregirla. Así, por ejemplo, enseña este estudio, a la hora de la participación formal o cívica, es decir, la participación dentro de las instituciones que son propias de la vida pública o democrática, tienen mayor propensión a participar las personas provenientes de escuelas privadas, que es un indicador indirecto de origen socioeconómico, y de padres con escolaridad completa. No es que los sectores populares sean más solidarios, como a veces creemos, tienen forma de sociabilidad más tradicional, más comunitaria. Los otros son sectores más modernizados, más reflexivos y más ilustrados, tienden a una sociabilidad más societaria. Pues bien, esos datos que acabo recién de resumir son por otra parte consistentes con lo que ha llegado a ser un lugar común en la literatura, a saber que los sectores pobres tienen menor disposición a participar con el voto en la configuración de la voluntad colectiva. ¿Tiene importancia desde el punto de vista de la democracia, cabría preguntarse, los distintos niveles de participación que los grupos, según su origen, parecen mostrar en el ámbito político, por una parte, y en el civil, por el otro? Tiene importancia que constatemos, como lo constata este estudio, que los sectores de más altos ingresos tienden a participar política y formalmente, en tanto los otros sectores tengan más bien tendencia a involucrarse en un tipo de sociabilidad comunitaria. Esta es la pregunta. Para responder esta pregunta hay que hacer otro rodeo, pero esta vez en torno al concepto de democracia. La democracia puede ser caracterizada como un mecanismo para responder, creo yo, dos preguntas que, estando relacionadas entre sí, son sin embargo distintas. La primera de esas preguntas que la democracia responde es: ¿qué preferencias deben guiar las decisiones públicas? Y la segunda pregunta es: ¿cómo se forman esas preferencias? A la primera pregunta, la pregunta ¿qué preferencias deben guiar las decisiones públicas?, la democracia responde que las decisiones públicas han de reflejar las preferencias mayoritarias del mayor número posible de personas. Y a la segunda pregunta, la democracia responde diciendo que las preferencias deben formarse
a través de un proceso de diálogo exento de coacción. A la luz de esas dos dimensiones, entonces la democracia posee dos tipos de reglas. Unas regulan la agregación o suma de las preferencias. Las otras reglas establecen cómo se forma o se forman esas mismas preferencias y cómo se intercambian a la hora de formar una voluntad común. El sistema electoral, por ejemplo, pertenece al primer tipo de reglas. Los derechos fundamentales llamados libertades civiles, como la libertad de expresión, por ejemplo, o la libertad de enseñanza, forma parte del segundo tipo de reglas, o sea, de aquellas que establecen cómo se forman las preferencias y cómo se intercambian. Ahora bien, hay diferencias entre ambos tipos de reglas, como ustedes comprenden. Mientras la agregación de preferencias se rige por una regla de igualdad, puesto que a la hora de formar nuestras preferencias, de agregarlas, cada uno cuenta como uno y ninguno más que uno, como decía John Stuart Mill, ¿no? Las reglas relativas a la formación de preferencias, en cambio, se encuentran entregadas a procesos más o menos informales y carentes de control. Así entonces, la democracia puede ser irreprochable a la hora de agregar preferencias, pero tener severos defectos, como de hecho los tiene a la hora de formar esas mismas preferencias. Pues bien, con esta distinción, volvamos ahora sobre la pregunta. ¿Qué importancia tiene que algunos grupos prefieran la participación política y otros, en cambio, se involucren nada más que en actividades comunitarias? A mí me parece que esa discordancia en la distinta propensión a participar de los grupos según su origen puede acabar dañando los aspectos más notorios de la democracia. Porque entre ambas formas de participación hay, al final del camino, una inevitable rivalidad, me parece a mí. En efecto, la simple participación civil, el simple involucramiento en actividades comunitarias, por fervorosas o entusiastas que sean, arriesga el peligro de dañar la agregación de preferencias que es propia de la participación cívica, porque sustituye la regla según la cual cada uno cuenta como uno y nadie más que uno, por muchas veces, especialmente en momentos de crisis, la protesta agregada de masas y perjudica, al menos a primera vista, la deliberación, porque ese tipo de participación no suele comprometerse en un diálogo racional en el que se apela a valores públicos, sino que prefieren muchas veces echar mano a diversas formas simbólicas y dramáticas de presión en las que un conjunto de valores finales intentan simplemente imponerse. La participación, no se me malentienda, yo la juzgo extremadamente importante, la participación comunitaria como base de la democracia. Los estudios de Putnam, por lo demás, apoyan esto que estoy diciendo. Pero a la hora de la democracia, me parece a mí, no debiéramos olvidar que importa muchísimo más la participación formal. Para decirlo en términos lógicos, la participación formal es la conditio per quam de la democracia, es la condición por la cual tenemos democracia. Si falta la participación formal, no hay democracia. Hay otras formas de participación, de las cuales hemos conocido muchas en América Latina. El populismo es la versión más clásica, la participación sin instituciones. Pero para que haya democracia se requiere una conditio per quam, la participación formal en los procesos institucionales de formación de la voluntad colectiva. En consecuencia, esta discrepancia en la propensión a participar me parece efectivamente muy grave cuando miramos lo que la democracia requiere para funcionar. En cualquier caso, la primera conclusión que habría que alcanzar, yendo de nuevo a las conclusiones, es que si nos atenemos estrictamente a los hechos, que esta investigación por lo demás subraya, debiéramos afirmar que la escuela tiende a reproducir más que a corregir el origen de las personas. O en otras palabras, que la escuela no parece conducir naturalmente, como alguna vez se creyó, a la meta de la meritocracia y de la democracia, los dos ideales subyacentes, como dije antes, a la modernidad. La conclusión anterior me parece además extremadamente relevante para el estado en el cual se encuentra el debate público hoy día en Chile. Todos cifran inmensas esperanzas hoy día en el sistema educativo, como si él fuera el secreto que permite remediar todos los males, desde las injusticias de este mundo, ¿no?, a misterios como la libertad. Cuando la evidencia, a la que hoy día mismo hemos asistido,
es que parece que el sistema educativo tiende a crear o fortalecer a veces esos males de los que sin embargo pretendemos huir aferrándonos a ella. Porque muchas veces la escuela tiende a poner al margen de las oportunidades o de la vida cívica a quienes sin embargo prometía incorporar. Este es el problema, creo yo, de la cultura pública en el Chile de hoy, y me parece que esta estupenda investigación contribuye a ponerlo de manifiesto. Haber reducido casi todos los problemas que nos agobian como sociedad a la escuela, haberlos traducido en problemas escolares, a pesar que sabemos desde hace bastante tiempo que la escuela por sí sola parece ser incapaz de remediarlo. Muchísimas gracias.